Bueno, empezaré por los horarios y el día. Es el próximo domingo 2 de junio. Hay diferentes horarios. Los horarios son a las 10 horas comienza la marcha andando. Vendemos un dorsal cero que cuesta 4 euros para poder hacer la marcha andando. Y bueno, también puedes comprar el dorsal cero para hacer algo simbólico y donar el dinero a la asociación que destinamos este año el dinero recaudado. A las 10 y cuarto horas habrá una carrera exhibición de handbike. Gracias al Club Deportivo Kemen de Discapacitados, van a hacer una exhibición por el entorno de la Plaza Ordanibia con sillas adaptadas para ellos, y a las 11 horas empezará la carrera pedestre, que en este año es la tercera edición que realizamos dicha prueba. La carrera solidaria Celaya, pues bueno, nace hace 3 años, a raíz de varios amigos que están dentro del mundo del running. Y bueno, la idea que buscábamos, igual que ahora, es pues bueno, recaudar dinero para la asociación a la cual pertenezco yo. La asociación a la que pertenezco es a SANOL, la Asociación de Atrofia del Nervio Óptico de Leber, que es una enfermedad genética de las enfermedades que están reconocidas como raras. Y nos animamos una vez más a hacer la tercera carrera solidaria Celaya, pues bueno, para buscar fondos para, en este caso, otra asociación que lo que hace es promover la inserción de personas discapacitadas dentro del mundo del deporte. Sí, en cuanto a lo deportivo, que nuestra intención por lo menos es mantener el número que tuvimos el año anterior. Crecimos el año pasado en 40 personas, el año pasado fueron 144 los participantes, y bueno, si mantenemos el número de participantes quedaríamos contentos. Hoy en día el mundo del corredor pues está a tope de carreras en todos los municipios, dentro del estado, y bueno, al final la gente pues va a todos los sitios a poder participar. Y la carrera consta de 5 kilómetros 630 metros. Es una carrera dura, rompepiernas, tiene un desnivel de 140 metros de desnivel y es cortita pero muy intensa. ¿Cuál es el recorrido? El recorrido transcurre saliendo de la Plaza Ordanibia, el entorno de la Plaza Ordanibia, antiguo hospital municipal. De ahí nos dirigimos por la avenida Dolores Alís, cruzar por un puentecito que hay de madera, por una zona de arbolado, donde llegamos a lo que es una zona de pistas que viene desde la calle Santa Elena. Subimos una serie de pendientes para llegar al entorno rural, la zona de los viveros municipales, yendo por el Bidegorri hasta la sidrería Olá. Continuamos como unos 300 metros más o menos para subir por una pendiente larga que dicen que es muy dura, doy fe de ello, a la altura del caserío Ibarburu. Subimos a la parte alta de Olaverría y ya venimos hasta la ermita Santa Elena para entrar al mismo punto de salida. Bueno, este año hemos querido dar un salto más buscando la asociación Kemen, como bien te he comentado antes, porque al final las asociaciones y el mundo de las asociaciones, pues las instituciones no pueden abarcar a todos y dar subvenciones a todo el mundo. Y bueno, pues al final te tienes que gestionar un poco tú y abastecer a base de eventos que realizas. Puede ser una carrera solidaria, un encuentro de coros. Entonces bueno, dimos el salto con la asociación Kemen. De hecho, bueno, tengo un par de amigos que están dentro de dicha asociación y queríamos, bueno, pues dinero que recaudemos, ellos necesitan mucha ayuda pues para silla adaptada para poder ir al monte y demás, infinidad de cosas. Entonces, bueno, por eso dimos el salto a ellos. Bueno, al final nosotros no queremos ser competencia de nadie. Esto es algo diferente, es una carrera diferente a las demás, es corta, es por un entorno diferente a lo que es la ciudad. Y lo que queremos es, bueno, el día a día nos marcará dónde vamos a llegar con ella. Si es verdad que, bueno, que como bien hemos hablado, pues ya hay un nutrido de corredores y, bueno, nos están respondiendo y la idea es continuar con ello mientras se pueda mantener. Sí, pues bueno, en primer lugar animaros tanto a la gente que le gusta andar, pasear el día a día. Es un día para poder pasear tranquilamente, disfrutar del entorno rural que tenemos en la ciudad, y hay mucha gente que no conoce realmente por dónde se va paseando. Y todos esos corredores, que hay muchos en la comarca del Bidasoa, Donostialdea y alrededores, pues bueno, animarles a poder apuntarse. Las inscripciones están, como bien saben, en Quirol Provac, domingo 2 de junio, carrera solidaria Celaya,
y animarles a que nos apoyen en esta tercera edición.